¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar sobre, bueno, como estáis viendo ahí en la propia portada, es el dato más importante que define tu rendimiento en powerlifting y que probablemente no estabas traqueando hasta ahora. Veremos en breve de qué se trata, pero bueno, básicamente es una variable del entrenamiento que, pese a que es muy evidente y realmente todos vemos cuando revisamos un vídeo de un levantamiento, muchas veces no es algo que se tenga en cuenta, muchas veces simplemente algo que se pasa por alto o que a lo mejor nos paramos y lo vemos, pero no es algo de lo que tampoco llevamos un registro sistemático y que al final es algo que, viéndolo en perspectiva junto al resto de datos que podamos sacar de un bloque, como ya sea el progreso del 1RM estimado, como puede ser el tonelaje, cualquier otro tipo de cosa, pues al final es algo que, cruzando datos con esta variable que vamos a ver ahora, pues es algo que da una información mucho más completa y al final una imagen mucho más clara de lo que está pasando, ¿vale? Entonces, bueno, shout out para toda mi gente de Ciudad Real, que lo tenemos aquí en la foto. Vamos a empezar. Lo primero, ¿cómo definimos el rendimiento en powerlifting? Al final, esto es clave porque al final, para tener claro cómo queremos medir el rendimiento y cómo, digamos, vamos a evaluar su evolución a lo largo de un bloque, primero tenemos que saber cómo se define ese rendimiento, qué es lo que estamos evaluando, ¿vale? Y en este caso se trata simplemente de, en powerlifting, la definición expresa del RM es realmente cuántos somos capaces de levantar en esa repetición máxima. Y en base a eso, todo lo que se elige de hacer, digamos, de ser esa repetición máxima, eh, va a ser simplemente nos puede dar una idea más o menos clara de cuánto podría ser ese rendimiento, ¿vale? Es decir, si tú no haces una single ARP10, el máximo peso que puedas levantar, pero haces un por 3, ¿vale? Una serie a 3 repeticiones, pues probablemente te puedas hacer una cierta idea de cuánto podrías levantar esa repetición. Y lo mismo si haces una serie a por 5, a 5 repeticiones. La cosa es que probablemente conforme más te alejes de, digamos, en intensidad del máximo peso que podría levantar, esa idea que te puedes hacer va a ser al final más, más vaga, va a ser bastante más ambigua de lo que sería en una serie algo más pesada, ¿vale? Entonces, al final, para todo eso, como bien sabréis mucho, pues están herramientas como el 1RM estimado que nos dan una idea de por dónde puede estar, digamos, ya no solo ya no el rendimiento en sí, sino cómo progresa, ¿vale? Pero al final, cuando nosotros vamos a tener o queremos ver o queremos tener como esa idea del rendimiento de por dónde estará, obviamente hay circunstancias en las que, digamos, protocolos que a lo mejor sean muy parecidos pueden darnos datos que a lo mejor nos generen ya no dudas, sino a lo mejor ciertas concepciones erróneas, por ejemplo, como pongo ahí en el resultado final, o sea, bueno, en la frase final, no un resultado como tal, que a lo mejor entre un por 2 RP9 y un por 5 RP8, pues obviamente el por 2 RP9 nos va a dar una idea mucho más clara de por dónde está el rendimiento, pero entre un por 1 RP8 y un por 2 RP9, por ejemplo, ¿con cuál de esas dos te quedas? ¿Cuál de esas dos te da una idea más clara del rendimiento o cuál te puede expresar de mejor forma el rendimiento? Es decir, ¿con cuál de las dos te quedarías? Entonces, frente a esta disyuntiva, algo que se plantea, o que bueno, al final tenemos, es, como he dicho antes, el 1RM estimado, ¿vale? Entonces, el problema del 1RM estimado es que se basa simplemente en que en la velocidad a la que levantas esa última repetición, y ya no, o sea, técnicamente en la velocidad como tal, pero bueno, al final cuando no tenemos encoder ni tenemos ningún instrumento que mida esa velocidad, eso se usa o se evalúa en base a las sensaciones y a la percepción del atleta en esa última repetición principalmente, ¿vale? Entonces, el problema como tal de esto es que al final cuando nosotros miramos el 1RM estimado, el valor que tiene es en base a esa última repetición, que por norma general suele estar correlacionado con cómo se ha movido el resto de la serie, porque al final tienes como esa pérdida de velocidad intraserie, pero muchas veces esa pérdida de velocidad intraserie no tiene por qué ser lineal, no tienes por qué perder lo mismo de una repetición a otra, de hecho generalmente no lo suele ser, sobre todo conforme más te acercas a repeticiones intermedias, repetición intermedia, repeticiones altas, ¿vale? Entonces es un punto importante a tener en cuenta porque podemos evaluar el 1RM estimado, pero si no tenemos en cuenta simplemente que es la velocidad a la que levantamos esa última repetición, nos estamos dejando parte del cuadro sin mirar. Y es a donde entra la variable que
mencionaba y de la que va este vídeo, que bueno, ya lo habréis visto en el título probablemente, que es el... bueno, ahora vengo para atrás con esto. La velocidad del... la primera velocidad, o sea, la velocidad de la primera repetición, ¿vale? Porque, básicamente, porque al final, cuando nosotros hacemos una repetición, una serie, ¿vale? Da igual que sea una serie, bueno, en este caso, una single no tendría más misterio porque no tiene más repeticiones, pero bueno, si haces un por 2 o si haces un por 3 un por 4 la definición más expresa, más clara del rendimiento de esa serie no es el RP que le pongas al final, sino la velocidad a la que mueves la primera repetición, las sensaciones que has tenido en esa primera repetición, porque realmente esa es la que te da, digamos, el feedback más claro y preciso de cómo está tu rendimiento en esa sesión en concreto o en ese punto del entrenamiento, ya que al final las series, las repeticiones siguientes, perdón, van a estar condicionadas por lo que hemos hecho en cada una de las repeticiones previas. Es decir, si imaginaos que yo me hago una serie 1x4, ¿vale? Una serie a 4 repeticiones. La primera repetición me saldrá a una velocidad X, que esa velocidad probablemente sea la que me dé, bueno, probablemente no, va a ser la que me dé el máximo indicativo que tengo de rendimiento en un 1RM, que es al final, como digo, como powerlifters, lo que nos interesa medir, ¿vale? Esa segunda repetición va a venir condicionada por la fatiga y al final por las sensaciones que haya tenido en esta primera repetición. Esa tercera repetición va a venir condicionada por lo que ha venido haciendo o por cómo ha salido esa segunda repetición, que al final ha venido condicionada por cómo ha salido la primera, sobre todo a nivel, como digo, de fatiga principalmente. Y esa cuarta repetición va a venir condicionada por la fatiga que me ha supuesto la tercera, que que a su vez ha venido condicionada por la fatiga que me ha supuesto la segunda, que a su vez ha venido condicionada por la primera. Entonces, como veis, al final, en esas 4 repeticiones, la que me da el feedback más claro y preciso de, digamos, de nuestro rendimiento real es esta primera repetición, porque el resto realmente están condicionadas por la fatiga de las repeticiones anteriores que hemos hecho. Y así sucesivamente conforme más repeticiones hagamos, ¿vale? Por eso muchas veces también, aunque no tiene mucho que ver con esto, pero bueno, por norma general, cuando hacemos saltos en carga de una serie a otra, probablemente conforme menos repeticiones tengamos en la serie, más kilos nos podemos permitir saltar, porque al final la serie, como tiene menos repeticiones, vamos a llegar al final de la serie menos cansados. Es decir, no vas a saltar los mismos, ¿qué te digo yo? 10 kilos en una single que en un mismo salto en una serie a 1x6, porque probablemente esos 10 kilos a 1x6, la diferencia que te supongan para llegar al final de la serie sea exponencialmente mayor de lo que supondría en esa single. ¿Por qué? Porque esos 10 kilos los tienes que levantar antes de llegar a esa sexta repetición, que es la que evalúa el RP de la serie, tienes que hacer 5 levantamientos antes con ella, cosa que en la single no. Entonces al final eso es algo que precisamente por eso también en serie a más altas repeticiones generalmente el RP, el salto de carga suele ser mayor y muchas veces también suele haber problemas a la hora de gestionar, digamos, el RP de la serie, porque muchas veces esa pérdida de velocidad como que se da exponencialmente en las últimas repeticiones y muchas veces da el típico fenómeno este de no, es que tenía un por 6, las primeras 4 repeticiones me han salido a RP 0, pero es que de repente la quinta me ha salido que me ha costado un poco y la sexta me he chocado con un muro y no la he levantado. Claro, pues al final esa pérdida de velocidad se va dando, lo que pasa es que es algo tan progresivo en esas primeras repeticiones porque la intensidad es tan baja que no se percibe hasta que de repente el grado de fatiga llega a ser llega a un nivel que ya sí se percibe y entonces cuando ya parece eh, que de repente no hemos chocado con un muro, pero simplemente esa fatiga subiendo de manera exponencial en la serie, ¿vale? Entonces, como digo, para, digamos, como resolver ese problema, ¿vale? De saber realmente dónde está el rendimiento más alto, tenemos la capacidad de medir y de observar, intentar traquear esa velocidad de la primera repetición. ¿Por qué? Porque si yo me vengo aquí, que esta era la diapositiva que había antes, el tema del RM estimado y el problema. Al final, el RM estimado es muy útil, ¿por qué? Porque primero nos sirve para ver cuál es el rendimiento o simplemente, mejor dicho, cómo es el progreso dentro de un mismo protocolo, ¿vale? Al final, si yo estoy haciendo un protocolo en el que el trabajo que yo estoy midiendo de todo el bloque, lo que uso como vara de medir es una serie, por ejemplo, una triple, ¿vale? Pues al final el RM estimado me va a servir para ver cómo ha progresado esa triple a lo largo del bloque. Ahora, ¿que eso generalmente está relacionado con cómo evoluciona el rendimiento a lo largo del bloque? Sí. ¿Que necesariamente tiene que ser tal cual cómo ha evolucionado el rendimiento reflejado en el 1RM en el bloque? No. Porque al final, como digo, para llegar a esa tercera repetición y, digamos, poner ese RP en la tercera repetición, tienes que haber hecho las dos previas. Y también al final va a haber muchos factores entre medias como fatiga,
posibles errores técnicos en mitad de la serie que puedan hacer que simplemente lleguemos al final de la serie con un RP mayor del que es, pero no por ello quiere decir que tengamos menos rendimiento, ¿vale? Que ahora veremos unos cuantos ejemplos prácticos. Entonces, el RM estimado está muy bien para medir el progreso de un protocolo durante el bloque y al final ver un poco cómo se ha desarrollado el bloque y también ver dónde tenemos ese sweet rep range, ¿vale? Que no es más que simplemente ver qué rangos de repeticiones son los que mejor toleramos, ¿vale? Ya que al hilo un poco con el ejemplo que he puesto antes de en qué rangos de repeticiones tenemos como esa subida exponencial de fatiga que nos cuesta regular un poco el RP porque parece que llegamos bien a la mitad de la serie y de repente las dos últimas repeticiones, tres últimas repeticiones, tienen una dificultad exponencialmente mayor. Generalmente esos rangos de repeticiones suelen ser también más difíciles de manejar y por ende son también rangos de repeticiones que no nos permitirían demasiado margen de progreso precisamente por eso mismo, porque al final son tan difíciles de manejar que la carga a usar se hace muy difícil de regular y por ende acaba siendo un bloque un poco, no acaban dando un desarrollo de bloque un poco caótico, ¿vale? Y esto al final se puede ver, por ejemplo, en atletas que a lo mejor sean muy explosivos, que sean muy rápidos, que probablemente veamos que incluso en un rango de 3 repeticiones, incluso 4 repeticiones, ya lo veamos con ciertos problemas, sobre todo a lo mejor en bancas con un rango de recorrido muy alto, que incluso a lo mejor el grueso del trabajo tenga que estar en un trabajo entre singles, dobles, porque a lo mejor una triple, un por 4 ya se pone demasiado cuesta arriba y cuesta mucho regular la carga y sacar el bloque adelante. Entonces, también tener ese 1RM en cuenta, el RM estimado, y tener, digamos, como el transcurso de la serie, y al final, como digo, el resultado que da, que es el 1RM estimado, tenerlo en cuenta al final nos da información muy interesante y muy valiosa, como es el progreso durante un bloque como tal, y también ver en qué rangos de repeticiones nos manejamos mejor, en qué rangos de repeticiones nos manejamos peor, etcétera, etcétera. Y todo eso al final nos da un mix de información muy interesante para saber qué palos debemos tocar con más prioridad y cuáles con menos de cara a sacarle el máximo partido al entrenamiento y al final pues exprimir el progreso lo máximo posible, ¿vale? Entonces, pero con todo eso, sobre todo de cara a evaluar los bloques y como digo, ya no el progreso del bloque, ¿vale? Sino el rendimiento que tú has tenido y cómo ha evolucionado el rendimiento. Eh, Creo que da una información más completa si todo esto lo cruzamos, como digo, con el trabajo bueno, no con el trabajo en sí, sino eh, con el factor de la velocidad de la primera repetición, ¿vale? Ya que todo esto al final la clave no es que realmente ninguna variable sea más importante que otra, la clave está en que mezclándolas y, digamos, evaluando todos los datos cruzados, tengamos una información mucho más clara y precisa de lo que está ocurriendo en el rendimiento del atleta, ya sea un atleta que trabaja con nosotros o si te estás entrenando a ti mismo, pues que tú puedas ver de manera más clara cómo está evolucionando tu rendimiento a lo largo del bloque, ¿vale? Entonces, todo esto al final viene también parte también de la literatura científica que hay relacionada con el entrenamiento de velocidad, ya que generalmente en este tipo de casos, sobre todo cuando hay encoders de por medio y demás que se pueda medir la velocidad de forma más objetiva, suele haber tres variables que son muy interesantes que se suelen medir siempre, que son la velocidad de la primera repetición que te indica el rendimiento, la velocidad de la última repetición que te indica el grado, digamos, el esfuerzo de la serie. Y luego está la pérdida de velocidad intraserie, que es básicamente la diferencia entre estas dos primeras, que es, digamos, te da a entender el grado de fatiga que has obtenido de la serie, ¿vale? Ya que al final no es lo mismo esfuerzo que fatiga. Te puedes haber esforzado, te puedes haber hecho un mismo nivel de esfuerzo, pero eso no quiere decir que tengas el mismo grado de fatiga. Porque, por ejemplo, en una single RP8 no tienes pérdida de fatiga como tal, o sea, pérdida de velocidad como tal, porque no hay, o sea, porque no hay pérdida de velocidad, solo hay una repetición. Pero en un por 3 RP8 probablemente la fatiga sea mayor, ya más que nada porque a la vista está que haces más trabajo, son 3 repeticiones en vez de una, y al final tenemos esa pérdida de velocidad que es mayor porque por el simple hecho de que aquí sí hay pérdida de velocidad de la primera repetición a la tercera, o de un por 3 a un por 4 RP8, el esfuerzo es el mismo en las dos, pero probablemente la fatiga sea mayor en ese por 4 que en el por 3 por el simple hecho de que hemos realizado más trabajo para llegar a ese mismo esfuerzo, ¿vale? Entonces, pues bueno, pequeño apunte simplemente, que estaba aquí puesto esto en el primer párrafo. Entonces, ¿cómo traquear la repetición de la velocidad de la primera repetición? Voy a acabar el vídeo entero y no voy a decir la frase completa bien en el orden adecuado en ningún momento. La velocidad de la primera repetición, ahora sí.
¿Cómo traquearla? Pues algo tan sencillo como tú simplemente a la hora de revisar el vídeo que tengas delante, darle un valor de RP a esa primera repetición que veas, ¿vale? Es decir, tú imagínate, por ejemplo, que estás viendo una triple, ¿vale? Un por 3 RP8 que te ha mandado tu atleta. ¿Cómo lo evalúas? Pues simplemente en ese vídeo del por 3 en la single, o sea, no en la single, en la primera repetición, cuando la veas, darle un RP, aunque simplemente sea a simple vista, en base a la velocidad que tú has visto. Entonces, esto no es perfecto, no es, obviamente no es preciso, pero es lo suficientemente bueno como para que funcione, ¿vale? Porque al final, a poco que lleves trabajando un mínimo tiempo con tu atleta, lo conoces, sabes más o menos cómo levanta, sabes más o menos a qué velocidades se mueve, puedes intuir más o menos un valor de RP para esa cierta repetición inicial en concreto. Y lo importante de esto al final, al igual que el RP al final de la serie, no es. La importancia no es que sea preciso como tal, sino que sea sincero, que sea honesto. O sea, cuando tú veas el vídeo también, pues no tires por la baja, no tires por la alta, usa siempre el mismo criterio y cuando veas una repetición, que sepas asignarle un valor de RP que tú consideres en función de la velocidad que has visto en la barra, ¿vale? Entonces, esto es un punto importante porque, por lo que he dicho antes, obviamente no es perfecto, depende de tu mera asignación y de lo que tú hayas considerado, pero si al final consideras las cosas siempre igual y se basa simplemente en ver el vídeo y asignar una velocidad, pues ese criterio va a ser siempre el mismo y al final lo que te interesa es la variación en el grueso del bloque de esa, digamos, de esa velocidad o de ese, mejor dicho, de ese RP que le asignamos en función de la velocidad y simplemente tenerlo para poder cruzarlo con los datos del 1RM estimado y demás, ¿vale? Entonces, voy a traerme por aquí una captura de pantalla que tengo aquí en la otra pantalla, aquí, que como podemos ver aquí, a ver, aquí está. Eh, Esto es simplemente una captura de pantalla, bueno, un recorte de parte de la tabla que tengo a modo de blog, digamos, de traquear el progreso del bloque en el Excel de un atleta, ¿vale? Que como vemos aquí, pues hay ciertos valores que no están, pues porque el atleta no lo ha rellenado, básicamente, que esto es también el problema de trabajar con el Excel, que al final las métricas están bien cuando se rellenan, cuando no se rellenan, pues no hay nada de dónde tirar, más allá de lo que haya ido viendo de feedback y demás. Entonces, bueno, como podemos ver aquí, el transcurso del bloque prácticamente ha sido un bloque a triples, como podemos ver aquí, por lo menos a triples en cuanto a lo que es la top set, la vara de medir del bloque se refiere, en el que tenemos un trabajo de a triple, en el que básicamente hemos empezado el bloque con 180 por 3 RP7 en sentadilla. Esto realmente es una triple, solo que está puesta como. Bueno, realmente no, esto no es una triple, miento. Esto es que ha coincidido una competición en mitad del bloque y es por eso que esta single está puesta aquí porque hicimos la single con la carga que tocaría supuestamente en esa sesión para no entorpecer el ritmo del bloque en esa competición y poder seguir a continuación las siguientes semanas con un rendimiento y con un ritmo normal, ¿vale? Entonces, como vemos, luego la siguiente semana hubo una triple con 180, con 190 a RP8 y en la cuarta semana una triple con 195 a RP8 con 5, ¿vale? Entonces, como podemos ver aquí, aquí está la FRV, la First Rep Velocity, que básicamente lo que vemos aquí es simplemente un valor de RP asignado a la velocidad de la primera repetición que yo observé en el vídeo. ¿Es algo preciso? Pues probablemente no. Ahora, he usado el mismo criterio en todas las repeticiones y probablemente al final lo que estemos viendo ahí puede que a lo mejor no sea un reflejo preciso, pero sí que es lo que interesa es la variación, ¿vale? Es decir, a mí lo que me interesa es ver que de la primera semana a la segunda, de los 180 a los 190, había una variación ligera de un punto de RPE, que a lo mejor un RPE 6 es algo que se mueve relativamente fácil, pero a lo mejor el RPE 5 es algo que literalmente no se frena en ningún momento y parece que está calentando de un RP6 entre 6 y 6 y medio, pues básicamente a lo mejor se ha movido ligeramente más complicado que esos 190 de esta primera semana, muy ligeramente que se pueda apreciar a lo mejor cierto grado de, a lo mejor simplemente la expresión facial que esté apretando un poquito más, que la barra se frene mínimamente más. Al final es simplemente un reflejo de eso, en concreto, o sea, detalles de este estilo. Y en 190-195 pues podemos ver que al final no hay diferencia aparente en la repetición, que le puede haber salido un poquito más lenta si la mides con el encoder, pues probablemente sí, pero la diferencia es completamente mínima que al ojo no se percibe, por lo cual tampoco no hay que entrar tampoco en si era un RP, la velocidad salió
un par de milisegundos más lenta, más rápida. Al final, como digo, son cosas que simplemente estamos midiendo a ojo a través de un vídeo, con lo cual tampoco podemos entrar en un nivel de detalle y de precisión ultra concreto. O sea, al final se trata simplemente de sacar información y de poder contrastarla con el resto de información que tenemos en el bloque, en base a la evolución del RM estimado, el tonelaje, la carga de estrés, que esto es una otra variable distinta. Y entonces, en base a eso, tener una información más clara del rendimiento del bloque. Por ejemplo, aquí, ¿qué podríamos tener en cuenta? Pues básicamente, si hice una triple con 190 RP a RP8 y luego la semana siguiente una triple con 195 a RP8 y medio, que ya sabemos al final cómo esos son el RP8 y medio, que es realmente un RP9 o RP muy apretado por encima de 8. Entonces se podría intuir que básicamente de un RM estimado de 221,5 a 224 son 2,5 kg de diferencia, pues prácticamente podemos intuir que es un rendimiento muy similar. Ahora, ¿qué vemos mirando la primera repetición, la velocidad de la primera repetición? Que prácticamente los 190 y los 195 se movieron exactamente igual, lo cual eso que nos da a entender pues que el rendimiento estaba bastante por encima, o por lo menos de manera clara por encima en esta última sesión, pese a que a lo mejor los datos del 1RM estimado o los datos que reflejan la serie de comparar el por 3 a RP8 con 190 o el por 3 a RP8 con 195 no muestran de forma tan clara y a lo mejor podrían dar a entender a lo mejor suposiciones no erróneas, pero a lo mejor no información tan precisa o podríamos decir tan a lo mejor tan clara o no en la dirección que realmente ha tenido el bloque por a lo mejor no traquear esta variable en cuenta, ya que si yo a lo mejor yo quito esta variable de aquí y no la miro, yo lo único que veo es que prácticamente en las 2 últimas semanas el rendimiento ha sido prácticamente muy similar. Obviamente aparece que es ligeramente superior en la última semana, pero una diferencia de 2 kilos de RM estimado en las sentadillas es algo absurdo que o sea, no significa nada en la práctica. Pero ver que de una semana a otra 5 kilos de diferencia, y más en estas cargas que son cargas altas, que al final estamos hablando de cargas que son triples, que son números pesados, que eso se produzca, que veamos una diferencia de 5 kilos y que se mueva a la misma velocidad, pues ya nos está indicando que ya por lo menos a nivel perceptible, a nivel, digamos, de percepción, el rendimiento sí es algo superior, con lo cual ya estamos pasando de que el rendimiento es igual a que es perceptiblemente superior, con lo cual hay una diferencia en la toma de decisiones que podemos tener de cara a los siguientes bloques y en el afrontamiento y básicamente en el desarrollo del bloque, que estamos viendo al final que gracias a tener esta variable en cuenta podemos estar viendo que el desarrollo de las últimas 2 semanas ha sido algo distinto a lo que puede reflejar esto, ¿vale? Y eso al final, pues como veis, simplemente es rellenar, simplemente tener una columnita en la que ponerlo, poder rellenarlo y simplemente ir evaluándolo durante cada bloque, ¿vale? Ahora, ¿en qué bloque puede ser interesante esto? Se me ocurren principalmente dos tipos de bloques, ¿vale? Bloques en los que nos movamos en cargas muy pesadas, ¿vale? Ya que al final, si estás haciendo un por 5, un por 6, realmente está en un rango de intensidad tan bajo que realmente esa primera repetición como tal te puede dar un poquito igual. Ahora, ¿cuándo sí lo puedes usar también en ese rango de repeticiones? Cuando estemos moviéndonos al final, realmente, o sea, para evaluar, digamos, como un bloque como tal, te va a servir siempre, porque al final, si el bloque se mantiene con el mismo protocolo, es algo que te va a servir. Realmente, si te está yendo a un por 5, un por 6, un por 7, ni lo tendría en cuenta, porque al final son tantas repeticiones que realmente tampoco te va a dar reflejo de nada a nivel del 1RM, porque no estás moviendo cargas pesadas, entonces ¿qué digo yo? En una persona que tenga 200 kilos de sentadilla, que haga 150 por 8 o 145 por 8, te va a ser irrelevante porque no te va a dar ninguna información de nada que esos 145 o 150 se muevan a una velocidad mayor o menor. Te puede dar, y al final, incluso intrabloque diría que tampoco, porque al final tienes tantas repeticiones entre medias y es una carga tan baja que probablemente se vean a la misma velocidad. Entonces, donde le veo más utilidad es principalmente en este rango de intensidades más alto, a lo mejor de un por 4 incluso diría hacia abajo, obviamente ya dependiendo del atleta y demás, donde veamos, donde al final sean cargas que realmente sean un reto desde la primera repetición y que eso también implique que pueda haber diferencias significativas de una serie a otra, ya no solo en la primera repetición como tal, sino que a lo mejor en el transcurso de la serie, al ser una carga tan pesada, también ha podido haber ciertas complicaciones que hayan hecho que al final de la serie llegamos en peores condiciones y el grado de esfuerzo sea mayor de lo que realmente podría haber sido en función a nuestro rendimiento real, ¿vale? Entonces, para concluir con esto, voy a enseñar por aquí un par de ejemplos reales, ¿vale?
que voy a traer de aquí, igual de la otra ventana de aquí, me la voy a traer aquí, ¿vale? Y básicamente van a ser un ejemplo de cada movimiento, ¿vale? Primero va a ser la squat de Neread, que vamos a ver aquí en los dos ejemplos de las dos últimas semanas de bloque, ¿vale? En los que vamos a ver un 105×2 y un 110×2, ¿vale? A ver si se carga. Aquí. Vale. Vamos a ver primero, básicamente, el desarrollo de la serie de las dos primeras repeticiones. Estar atento a la velocidad y a cómo se la tranca en el primer, digamos, en ese sticking point, que además lo tiene bastante marcado justo al salir del hoyo, ¿vale? Fija sobre todo como aquí, entre la primera y la segunda repetición, realmente no hay mucha pérdida de velocidad porque de la primera repetición ya se le marca bastante el sticking point y es como que salen prácticamente iguales. Y si nos venimos aquí a los 110×2, vamos a ver que, pese a que, voy a traerme esto aquí un poquito para adelante, pese a que la primera repetición sale bastante más rápida, la segunda se le atasca bastante más. Es decir, la segunda podemos ver como la lucha hay bastante más y parece bastante más similar a la segunda repetición del vídeo anterior. Es tan fácil como que simplemente echéis este vídeo completamente para atrás y lo podréis comprobar las veces que queráis. Y pese a que a lo mejor el RP de la serie pueda estar marcado como el mismo y al final daría a lo mejor como una diferencia de rendimiento X, lo que podemos ver es que los 110 se han movido más rápido que los 105 de la semana anterior, con lo cual la magnitud del aumento de rendimiento es mucho mayor que asignarle el mismo RPE a las dos series, pese a que realmente el RPE haya podido ser muy similar, porque como digo, en los 105×2 no ha habido apenas diferencia entre las dos repeticiones a nivel de velocidad, y eso al final lo que indica es que la primera repetición ha salido prácticamente igual de lenta que la segunda. Y si vemos los 110, vemos que la diferencia es más clara entre ambas repeticiones y además vemos que los 110 apenas se atrancan en el sticking point y por tanto salen mucho más rápido, ¿vale? Entonces, eh, ese sería un ejemplo, ¿vale? En el que eso se ve bastante claro y se ve la utilidad de esta herramienta, ¿vale? Nos vamos a venir ahora a la banca de Alex, de otro atleta, en el que podemos ver aquí, vamos a ver una diferencia igual, y en este caso incluso una diferencia más sensible de simplemente 2 kilos en una doble de banca, ¿vale? De una semana a otra, igual, esto es semana 3 y semana 4 de bloque respectivamente, ¿vale? Aquí vamos a ver cómo se mueven los 130×2, que como vemos la primera repetición sale muy rápida, la segunda se le atranca ahí un poquito, pero vamos, sale prácticamente muy rápida. Y si venimos aquí a los 132, como vemos, la primera repetición va a salir, eh, sale prácticamente igual de rápida, pero sin embargo la segunda se le atasca ahí un poquito más, se nota ahí como en esa subida justo al salir de la pausa tiene ahí un segundito y medio de lucha que en la otra serie de los 130×2 no tenía. Y al final, en algo tan sensible como en una serie de banca de 1×2, asignarle medio punto de RP más o incluso un punto de RP más a una serie que tiene solo 2 kilos de diferencia, probablemente incluso indique una, un rendimiento menor, ¿vale? Y como estamos viendo aquí, prácticamente, lo pongo aquí de nuevo para que lo veáis, si vemos la primera repetición de los 130, fijaros cómo se mueve, sale extremadamente rápido, no hay ningún tipo de prácticamente de lucha, ¿vale? Y aquí, como podemos ver, el 232, la primera repetición, con una pausa bastante bien marcada, salen prácticamente igual. Podríamos decir que a lo mejor mínimamente más lento, por ponernos tiquismiquis, pero igualmente aquí lo que hay que ver claro también es la diferencia, porque la diferencia de velocidad entre la segunda rep de ambas series es mucho mayor que la de las primeras series, que la de la primera repetición, perdón. Y eso al final lo que va a indicar es una diferencia de rendimiento mayor de lo que realmente ha habido, ¿vale? Entonces aquí otra vez se ve la importancia de tener cierto, digamos, cierto control de esta variable, porque al final nos va a dar, como digo, una información mucho más completa, ¿vale? No digo que obviamente el tener la velocidad de la primera repetición en cuenta sea la panacea ni vaya a ser lo que te vaya a sacar de tu estancamiento y nada por el estilo, pero sí que considero que al final creo que es una parte muy importante del puzzle que cuando la tienes encima de la mesa con el resto de las otras variables, creo que tienes una información muchísimo más completa y mucho más detallada de lo que está pasando en tu entrenamiento. Y por último nos vamos a venir aquí un ejemplo bastante más claro, porque además esto se acentúa sobre todo cuando tenemos malas palancas, que es básicamente
Por ejemplo, en este caso del peso muerto, de otro atleta que se llama también Alex, en este caso es una persona que es muy alto y tiene unos brazos extremadamente cortos y como podemos ver aquí, bloquea ultra arriba en el peso muerto, ¿vale? Entonces, ¿esto qué indica? Pues al final que, hablando con lo que hemos dicho antes al principio del vídeo, a cada repetición que haga va a generar X fatiga y conforme vayamos avanzando en la serie, el grado de fatiga que va a generar en cada repetición va a ser aún mayor por la fatiga que ella arrastra previa y que cada repetición le va a suponer un mayor esfuerzo. Y eso va a querer decir que mayor esfuerzo es más fatiga y va a generar en cada repetición más fatiga. Es decir, que esa fatiga no se va generando de forma lineal, sino que va siendo como algo exponencial porque cada unidad de trabajo nos genera más fatiga que la anterior, ¿vale? Entonces, como tenemos aquí, como vamos a ver, esta primera repetición, como le sale los 197, que esto es igual penúltima semana de bloque, ¿vale? eh, Vemos como prácticamente sale muy rápido, no sé, y si venimos aquí al final de la serie, vamos a ver que prácticamente apenas tiene grado de lucha, o sea, se nota que le cuesta mínimamente más, pero sale igualmente muy fluido, ¿vale? Y si nos venimos aquí, podemos ver 5 kilos más, que son 202 por 3, que esto ya suponía PR. Podemos ver que la primera repetición igual sale prácticamente completamente fluida hasta arriba, no tiene ningún momento de lucha, pero si nos venimos aquí al transcurso de la serie, vemos que ya esa se atranca un poquito más, y si venimos ya a la última repetición, vemos que se atranca bastante más y además de manera bastante más clara que en el ejemplo anterior con 5 kilos menos. Y pese a que la primera repetición sale exactamente igual, incluso me atrevería a decir que es que sale prácticamente igual. Decir aquí que sale más rápido o más lento es realmente una tontería porque no se percibe, o sea, salen iguales. Salen muy rápidas, muy fluidas, sin ningún tipo de diferencia. Como veis, esos son los 202 y estos son los 197. Como podemos ver aquí, es que no hay ningún tipo de diferencia, salen prácticamente 2 gotas de agua. Y sin embargo, en la última repetición, como habéis visto que la última repetición de los 202 la ha grindeado bastante en el bloqueo, y esta aquí la vemos que sale prácticamente fluida, muy similar a la primera repetición, obviamente algo más lenta, pero nada que ver con la última repetición de los 202, ¿vale? Entonces, básicamente, eso es un poco la idea con esta primera repetición inicial, ¿vale? O sea, con la velocidad de la primera repetición. Voy a acabar el vídeo y no lo voy a decir bien, pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Así que nada, chicos, como habéis visto al final, la idea de este vídeo es simplemente intentar daros una herramienta más que os ayude al final simplemente en evaluar vuestro entrenamiento y que al final esa evaluación sea algo más completa, algo más precisa y os dé lugar a simplemente una mejor toma de decisiones y por ende una mejor programación y un mejor progreso en cualquier momento, ¿vale? Tanto a corto como a medio como a largo plazo, ¿vale? Lo digo, al final, que creo que esta es la diapositiva más importante de todas. Obviamente, como he dicho antes, y lo recalco, esto no es algo exacto, no es algo preciso, pero sí es algo que es lo suficientemente bueno como para que funcione y cumpla su cometido, como habéis visto. Y sobre todo al final se trata de que sea constante semana a semana, ¿vale? Al final es como cuando una persona evalúa el RP, puede que a lo mejor esté poniendo un RP8 donde es un RP6, porque no tenga costumbre de usar el RP, pero todas las semanas va a poner ese RP8 de manera igual. Entonces al final lo que nos interesa es esa variación, no nos interesa el valor absoluto como tal. Que en una serie pongas un RP8 o un RP6 da igual. Lo importante es, a ti lo que te interesa es ver ese progreso, esa diferencia entre una serie, entre una semana y otra, ¿vale? Pues aquí es un poco más de lo mismo. No nos interesa un valor concreto, nos interesa ver la diferencia entre semanas y que eso nos dé más información de dónde se producen los picos de rendimiento, en qué semana al final tenemos más rendimiento, en cuáles menos. Entender también cómo ha sido el desarrollo de un bloque, si ha sido tal cual lo marca el 1RM estimado en base al RPE de la última repetición de la serie, o ha sido algo distinto en base a lo que vemos en esa primera repetición inicial, que es algo más específico y más próximo al RM estimado como tal. Entonces, pues bueno, al final, como digo, simplemente una herramienta más para la caja de herramientas que tengáis y que al final, pues, os ayuda a tener simplemente, como digo, una imagen bastante más completa y más clara de lo que está sucediendo en vuestro entrenamiento, ¿vale? Así que, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Se me ha quedado al final un poco más largo de lo que esperaba, pero bueno, como digo, si tenéis cualquier duda, lo podéis dejar en los comentarios. Estaré encantado de resolver todo lo que pueda. Y ya está. Un like, una suscripción se agradece, como siempre. Y si tenéis interés, estáis interesados en trabajar conmigo como entrenador, dejo el enlace también abajo. Por si estáis interesados, nada, que rellenéis el formulario inicial y me pongo en contacto tan pronto como lo reciba. ¿Vale? Un abrazo a todos.